Estes são os dados de Zika em Brasil. Houve um grande brote de casos de Zika e depois segue tendo alguns casos, poucos casos de Zika. O que se passou? Que este brote inicial de Zika fora confundido com casos de dengue, porque durante o brote, 30% de los enfermos tinham uma IgM positiva para dengue. Então a gente pensava que era dengue. Todavia, se há um brote muito importante de dengue, tem que haver gente com choque, com dolor abdominal, com sangrado, e claramente não havia durante o brote de Zika que se passou em Brasil no ano 2015. Então, e não havia laboratório para fazer confirmação de caso, e havia uma confusão de dengue com Zika. Então, não sabemos, na verdade, quantos casos de Zika houveram em Brasil no ano 2015. Acá, a distribuição da maioria dos casos de Zika em Brasil. Há províncias ou estados onde a intensidade da transmissão do vírus Zika foi claramente muito grande. E eu vivo acá, é uma província muito chiquita, a terceira menor província do país, vivo acá em Natal, onde pensamos que a epidemia começou em ano 2014, depois do Mundial de Futebol. Depois do Mundial de Futebol. Não sabemos exatamente como o vírus Zika adentrou em Brasil. Se por Rio de Janeiro ou se diretamente no Nordeste, que se passou que a detecção clínica da enfermidade se deu primeiramente em Rio Grande do Norte, onde vivo, Paraíba e Pernambuco. E a percepção da microcefalia foi mais intensa em estado de Pernambuco. Porque Pernambuco é como que 3 vezes maior que Rio Grande do Norte. A incidência, a frequência de casos de microcefalia é exatamente igual em Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Todavia, a gente do estado de Pernambuco é mais desenvolvido, tem institutos para fazer pesquisas mais avançadas e por isso está à frente de los dados de Zika. Depois, a enfermidade se disseminou por todo o país e por toda a América Latina, América Central e Estados Unidos, e agora o vírus está presente em todos os 4 continentes e em todo o mundo. E qual é a implicação desse dado de Zika estar presente em todo o mundo? É que a toda hora, a todo dia, podemos estar delante de um caso suspeitoso de Zika. Já não é uma enfermidade de África, não é uma enfermidade de Ásia, todavia é uma enfermidade de todo o mundo. E como a gente viaja muito, pode haver um brote em qualquer parte do mundo, porque, distintamente de los outros arbovírus, Zika tem uma transmissão que ultrapassa a transmissão vectorial. Então, se uma mulher americana tem uma relação sexual com um indivíduo que ha visitado o Brasil ou América Central, poderá desenvolver Zika, e se vive em Seattle, poderá desenvolver Zika e ter as sequelas como que um niño com microcefalia. Então, creio que é um tema muito delicado e que agora temos uma enfermidade infecciosa, uma arbovirose que interessa a todos os médicos. Não somente a quem trabalha com enfermidades tropicales, não somente a quem vive em países de Latinoamérica, solamente os clínicos. Agora, todos os médicos têm que ter conhecimento de los casos e da possibilidade de Zika, porque Zika tem uma capacidade de transmissão muito ampla e tem uma possibilidade de produzir enfermidade muito distinta da maioria das arboviroses. Então, é um tema muito complexo. Zika produziu um incremento do número de casos de Guillain-Barré. De todas as enfermidades arboviróticas,
certamente es la enfermedad arbovirótica más cerca de las manifestaciones del sistema nervioso central. Durante el brote de Zika en Brasil, en Natal, nosotros ahora podemos crear un grupo de WhatsApp y creé un grupo de WhatsApp con los neurólogos para que comunicasen si había casos de Guillain-Barré. Y creamos el grupo un día y claramente todos los días había comunicación de un nuevo caso de Guillain-Barré. Entonces hubo claramente un incremento. Y si hay un incremento de casos de Guillain-Barré, existe la posibilidad de una evolución grave, fatal de un Guillain-Barré. Entonces, es una arbovirose que no mata en la fase aguda, todavía puede producir la muerte 2, 3 semanas después. Y el manejo de Guillain-Barré es un manejo extremadamente costoso, extremadamente caro. Necesita de camas en UCI, necesita de gamma globulina, necesita de tratamento respiratorio, ventilación mecánica. Entonces, es un tratamiento completamente distinto. Y que llama la atención es que la síndrome de Guillain-Barré podrá se desarrollar en un corto espacio de tiempo. Podrá se desarrollar, como tú dices, por mañana, 4, 5, 6 semanas después de la enfermedad aguda, todavía puede desarrollar dentro de la misma semana. Entonces, es un cambio en el entendimiento de Guillain-Barré. ¿Ok? Y en general, cuando se habla de Guillain-Barré, se discute la posibilidad de falla respiratoria por fraqueza de los músculos. Todavía, Guillain-Barré puede producir una disautonomía y una parada cardíaca súbita y matar al enfermo. Entonces, claramente, hubo un incremento de cerca de 10 veces en el número de casos de Guillain-Barré durante el brote de Zika. Y la más temible complicación de la infección por Zika, que es la microcefalia o la síndrome congénita producida por el virus Guillain-Barré. Y todos nosotros sabemos cómo es complejo si comprender, si hacer el diagnóstico prenatal o postnatal de una enfermedad congénita. Es muy complicado porque la madre se queda muy preocupada con la posibilidad de una infección por cualquier virus, en especial el virus Zika. Entonces, es muy dramático y entonces, cerca de 8 meses, 7 meses, 9 meses después del brote de Zika, que fue acá, entonces un incremento muy significativo de los casos de microcefalia. Como ejemplo, en mi provincia hay como que de 4 hasta 5 casos de microcefalia por año. Es una provincia muy chiquita, tenemos solamente 3 millones de personas. En Brasil tiene 210 millones de personas. En mi provincia solamente 3 millones. Es muy chiquito. Entonces, tenemos de 4 hasta 5 casos de microcefalia en todo el año. Y durante el brote de microcefalia, en una sola maternidad, un solo hospital, teníamos 5 casos en un final de semana. Entonces, era una cosa muy, muy, muy dramática. Entonces, necesitamos hacer un poco de revisión de virus, de patogenia para comprender el virus Zika. Entonces, Zika es como un flavivirus que tiene otros flavivirus. El doctor comentó ayer que tenemos como que 650 flavivirus que pueden infectar animales, humanos, y no es un poco diferente para los humanos. Hay claramente virus que circulan en América Latina, en Asia, y que son flavivirus. Lo más importante, claro, es virus dengue. Todavía tenemos el virus de la fiebre amarilla, West Nile virus y otros tantos flavivirus que circulan en el continente americano. Importante es que cuando el sistema inmunológico hace el reconocimiento de un flavivirus, puede producir anticuerpos que la interpretación serológica se queda confusa. Entonces, ¿por qué? Tenemos una población
que convive con flavivirus hace muchos años, como el virus dengue. En Natal tenemos dengue a partir del año 1997. Entonces, todo ese tiempo tenemos casos de dengue presente en nuestra ciudad. Entonces, es posible que la llegada de un nuevo flavivirus pueda producir error inmune. Esto explica por qué durante el brote de Zika, 30% de los enfermos desarrollaron IgM contra el virus dengue y todavía no tienen dengue, tienen Zika. Pienso que el doctor Harris va a explicar mañana para nosotros que hay una teoría, que es una teoría del pecado original inmunológico. O que es el pecado original? Es muy importante comprender eso. O que es la teoría del pecado original inmunológico? El pecado original, creo que todos acá son extremadamente católicos. Y que todos nos nacemos pecadores, nacemos contaminados. Entonces, una vez que el linfocito B tiene un contacto con virus dengue, como que se contamina con esta información. Y una próxima vez, cuando se depara, cuando está delante del virus Zika, no produciría IgM para Zika solamente. Todavía produciría una IgM contra el virus dengue. Entonces, no es una reacción cruzada. Es porque el linfocito B tiene este pecado y se produce un IgM para el virus dengue. Entonces, existe claramente en una población donde hay circulación de dengue la posibilidad de, delante del virus Zika, se producir una IgM para Zika y se producir una IgM para dengue. Y si no estivermos atentos, podremos pensar que estamos diante de una coinfección. Es un caso de coinfección de dengue y Zika. Puede ser, claro, puede. Todavía, la principal posibilidad es que el linfocito B esté contaminado con el pecado original. ¿Ok? Como todos nosotros, debemos ir a la iglesia, recibir el bautismo para nos librarnos del pecado original. Hay un otro problema porque hay grandes partes en América Latina donde se hace vacuna contra el virus de fiebre amarilla. Y todavía no sabemos qué se pasa cuando una persona tiene vacuna contra fiebre amarilla y se infecta con el virus dengue o con el virus Zika, que va a se pasar cuanto a la respuesta inmune frente a estos virus. Claramente, los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos y que en general los artrópodos son los mosquitos. Pueden ser otros, en general son los mosquitos. Y hay otros arbovirus, como hace hecho comentario por mañana. En Brasil tenemos la circulación de Mayaro y también de Oropush. Mira, chikungunya es un arbovirus porque es un virus transmitido por Aedes. Todavía no es un flavivirus. Entonces, es muy importante que durante la capacitación hacemos la información de lo que es un arbovirus, de lo que es un flavivirus. Flavivirus es una familia, son semejantes. Arbovirus es el mecanismo de transmisión. Entonces, Zika es un arbovirus. Todavía no pertenece a la misma familia de chikungunya, que es un alfavirus. ¿Ok? Entonces, la posibilidad de confusión de serología para chikungunya y dengue, chikungunya y Zika es menor. Todavía puede ocurrir casos de reacción cruzada y sería un falso positivo por reacción cruzada. En general, las enfermedades producidas por arbovirus tienen una gran cantidad de síntomas comunes. Y que tenemos fiebre, mialgia, dolor de cabeza, dolor abdominal, afragia, rash y una serie de otros síntomas que son muy parecidos.
que si ya discutimos por mañana, si la definición de caso, si utilizamos solamente la definición de caso, vamos a confundir o que se pasa com el enfermo. Entonces, pienso que es muy importante comprender la secuencia de los síntomas que se desarrolla en un individuo con arbovirosis. ¿Ok? Si tiene una enfermedad que tiene rash en el inicio de la enfermedad, es más probable que sea un caso de Zika. Si tiene una enfermedad con rash que se desarrolla en el día 6 o en el día 7, una mejora clínica, es más probable ser un caso de dengue. Y si tiene una enfermedad que tiene rash, que está presente en el día 3, día 4, podría ser un caso de chikungunya. ¿Ok? Entonces ahora no podemos más solamente ter o no tener el síntoma. Debemos comprender el desarrollo de la enfermedad día a día. ¿Qué se pasó en día primero? ¿Qué se pasó en día 2? ¿Qué se pasó en día 3? Para mejor comprender qué se pasa. Claro, siempre habrá enfermos que tienen una zona gris. No conseguimos, claro. Los clínicos tienen limitaciones. No sabemos todos. No somos, como dice el doctor San Martín, no somos magos. No podemos adivinar las cosas. Todavía podemos hacer una historia más detallada. ¿Y qué se pasa? Que en general los arbovirus tienen un comportamiento epidemiológico muy parecido, muy semejante. Pueden producir brotes pequeños, grandes brotes, acomete una gran cantidad de personas en un espacio de tiempo muy corto. Y cuando eso se pasa, cuando eso se desarrolla, hay un colapso de la institución de salud. Porque en general, creo que en América Latina, en Caribe francés, Caribe inglés, Caribe español, en todo, no hay médicos suficientes para hacer consultas y buenas consultas para toda la gente. Entonces, habrá un montón de personas enfermas y el mismo número de médicos para hacer consultas. Entonces, es muy complicado porque, para tenermos una idea, durante el brote de Zika en Natal, durante un turno de 6 horas, cerca de 150 niños con rash buscaban una consulta. En 6 horas, para un pediatra hacer la consulta. Entonces, el pediatra decía, si tiene rash con picadura, es una alergia. Toma un corticosteroide, toma un antihistamínico. ¿Cómo pensar que es alergia? Una epidemia de alergias. No hay. No existe. No hay eso. No hay eso. ¿Ok? Mas la gente trataba como si fuera alergia. No sé qué se pasa con los médicos. Parece que olvida todo que ha comprendido en la facultad. Todo. Porque no hay epidemia de alergia. ¿Ah? ¿Ok? Mas es la realidad. Es la realidad. Entonces, en general, en el inicio de las epidemias, confundimos los síntomas. Confundimos la enfermedad. Es natural. Es natural. Pienso que es natural. Porque nosotros pensábamos que estaban delante de una epidemia de chikungunya. Porque había chikungunya en el norte de Brasil, en Bahía. Todavía no era. ¿Okay? Mas el comportamiento epidemiológico es muy parecido. Hay una distinción con Zika. Porque como Zika tiene otras formas de transmisión, puede tener casos aislados de Zika sin haber la presencia de brote. Claramente, los mosquitos son los transmisores de los arbovirus y una única especie puede hacer la transmisión de más de un tipo de virus. Simultáneamente, no sabemos, o distintamente. Entonces, en pasado, cuando teníamos un individuo con fiebre, dolor articular y mialgia, hacíamos la pregunta, ¿existe la presencia de mosquito Aedes en su habitación? Si sí, era un caso de dengue. Porque Aedes es muy fácil de se conocer. Ahora, si hay presencia de Aedes, este mosquito puede estar portando dengue, Zika o chikungunya o el virus de la fiebre amarilla. Entonces, no podemos más establecer Aedes igual a dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla. Entonces,
Es muy complejo. Perdemos esta ferramenta epidemiológica. Y claramente, Dr. Jairo certamente hablará conosco mañana, que es una posibilidad de codetección. Y voy a hablar un poco, 2 palabras sobre codetección. En general, nosotros no desarrollamos una enfermedad virémica aguda por 2 virus en el mismo tiempo. En general, no. Puede haber el desarrollo de una enfermedad virémica en combinación con una enfermedad viral tecidual, como una viremia por un virus y herpes simples labial. Es posible. ¿Ok? Una enfermedad virémica y un resfriado, una influenza-like. Puede ocurrir. Todavía la viremia conjunta por 2 virus, pienso que no es frecuente. Y los pediatras más viejos nunca vieron un niño con sarampión y varicela. No es frecuente, que son 2 enfermedades virémicas. Había sarampión y después varicela. No había las 2 enfermedades virémicas en un mismo momento, ¿ok? Entonces creo que es muy difícil comprender que un enfermo tenía dengue y chikungunya clínicamente manifiesta en un mismo momento. Sería poco probable de ocurrir porque el interferón certamente iría a bloquear la replicación de otro virus, ¿ok? Todavía podemos detectar por RT-PCR, puede haber la detección. Cuanto a Zika, es una enfermedad espectral. O sea, las manifestaciones clínicas pueden cambiar de un individuo absolutamente asintomático hasta una enfermedad severa, una enfermedad grave. No es frecuente haber relatos de formas graves de Zika. Todavía en Brasil hay registro de casos graves con muertes. Muy pocos casos. En general, cuando muere es chikungunya o dengue. Pero puede haber. En general, la gente desarrolla una infección absolutamente asintomática y se cree que cerca de 80% de los enfermos que se infectan con el virus Zika no van a desarrollar una enfermedad clínicamente manifiesta. Particularmente, no creo que sea tanta gente, porque no se puede hacer estudos serológicos, porque se confunde dengue con Zika, etc. Mas es lo que la literatura dice, que 80% de la gente puede desarrollar una infección asintomática. ¿Cuál es la clínica de Zika? Es muy variada. Pienso que tenemos la definición de caso y tenemos como hacer la hipótesis diagnóstica delante de un sospechoso de Zika. Después vamos a comentar con más detalle cada síntoma. En general, el enfermo tiene fiebre, conjuntivitis, artralgias, rash, mialgias, dolor de cabeza, picaduras y adenomegalia. Es muy frecuente en los casos de Zika. La definición de caso dice que el enfermo tiene que tener rash con picadura o no y más 2 de esos otros síntomas, que es un sospechoso. Mira, hacemos consultación de sospechoso de Zika, sospechoso de dengue, sospechoso de chikungunya, siempre. Acá vemos un rash en una mujer embarazada. Neste día no sabíamos que Zika podría producir una microcefalia. Y vemos un rash muy parecido, muy semejante al rash del final de curso de una infección por el virus dengue. Claro, ¿o qué es un rash? Un rash es un exantema. ¿Y cuál es el significado de la palabra exantema? Pienso que tenemos que tener esta definición. Exantema es algo que es abrupto. ¿Ok? Se dice que es un exantema. Yo prefiero la palabra exantema a la palabra rash, porque exantema es una manifestación clínica que produce cambio en la color de la piel y tiene una capacidad de ser abrupta. Entonces debemos preguntar,
Porque hay enfermedades que pueden producir cambios en color de la piel y que no tienen la característica de un rash. Entonces, debemos preguntar cómo empezó, cómo inició estas manifestaciones cutáneas. Entonces, rash es una explosión. Cuando hacemos una consultación de un rash, necesitamos de luz. Sin luz, no se puede hacer una consultación de manifestación cutánea. En general, necesitamos la luz del sol. Todavía podemos utilizar otra luz. Y cuando hacemos el examen de rash, debemos trabajar como los dermatólogos. No sé si hay un dermatólogo acá. Espero que no. Porque los dermatólogos no hacen historia clínica. Los dermatólogos utilizan dos aspectos clínicos. Quieren ver, mirar la lesión y pasar la mano. Por eso que la consultación de dermatólogo es tan curta y se gana tanta plata. ¿Qué tiene eso? Olha, pasa la mano, toma eso. Siempre los dermatólogos no quieren saber mucha historia del enfermo. Entonces, debemos, claro, hacer la pregunta clásica y debemos en un momento trabajar como los dermatólogos. Mirar la lesión y pasar la mano en la lesión. Entonces, el rash en Zika es un rash. Si el rash